Un bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga. La reflexión de hoy está basada en San Mateo, el capítulo 2, verso 16. San Mateo 2, 16, que dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La historia bíblica nos enseña que Jesús nació en Belén de Judea y que un ángel le apareció a un grupo de pastores que cuidaban los rebaños de aquella zona y les dijo: os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero no solamente a los pastores le fue revelado el nacimiento de Jesús, también le fue revelado a 3 sabios del oriente, y esos sabios no solamente recibieron la revelación de que en ese tiempo había de nacer Jesús, sino que una estrella los guió hasta el lugar del nacimiento de Jesús. Pero estos sabios, cuando llegan a Belén, porque venían siguiendo la estrella, no estaban seguros del lugar específico donde estaba el niño recién nacido. Así que ellos llegan preguntando, y se les ocurre llegar a preguntar al lugar más importante de la ciudad, que era el palacio del rey Herodes. Cuando llegan al palacio del rey Herodes, preguntando dónde está el nuevo rey que ha nacido, esto para el rey Herodes fue una bofetada, porque el rey se sintió que había alguien que le hacía competencia. Y entonces el rey Herodes finge estar interesado en adorar al niño Jesús. Y le dice a los magos: vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Pero lo que el rey quería era matar al niño Jesús, porque no quería competencia. Así que el mismo Dios que les había revelado a estos sabios el nacimiento y el lugar de donde había de nacer el niño, les guió, pero también les guía de regreso. Después de que han visto al niño, le han ofrecido los regalos que ellos traían: oro, incienso y mirra, que eran 3 tipos de regalos diferentes que demostraban que ese niño había nacido como rey, como sumo sacerdote y como profeta, que había de morir igual que habían muerto otros profetas en Jerusalén. Y le ofrecen oro, incienso y mirra. El oro tipificaba que Jesús era rey. El incienso tipificaba que Jesús era sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes usaban el incienso para hacer la intercesión por el pueblo. Y la mirra era un líquido usado para embalsamar a los muertos. Bueno, pero después de que estos sabios, que algunos los llaman los magos, pero no eran más que astrólogos, hombres sabios que estudiaban la astrología y que Dios se plació en revelarles, porque Dios tenía un plan. Y cuando ellos han terminado su misión de venir y ver, ofrecer estos regalos al niño Jesús, ahora de regreso ellos tienen una encomienda: pasar y dar la noticia al rey Herodes, pero el Espíritu Santo los guía de regreso y le hace ver que no deben de pasar por ahí, que no deben de regresar al palacio del rey y dar ninguna noticia, sino que deben regresar a sus casas, y se van por otro camino. Cuando el rey Herodes se dio cuenta que los sabios se habían ido, el rey se sintió burlado y se enojó, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, con la intención de que entre esos niños también fuera muerto el niño Jesús, el rey que había venido para
reinar en los corazones de la gente y para traer salvación. Ahora bien, note usted, hágase usted la imaginación, póngase usted en el lugar de esos padres de la ciudad de Belén y sus alrededores. Los soldados del rey Herodes salen a matar a todos los niños menores de 2 años. Madres que estaban amamantando a sus bebés, les fueron arrancados de sus brazos esos bebés que estaban siendo amamantados y fueron decapitados enfrente de ellas. Madres quizás murieron tratando de defender a sus niños, porque una madre prefiere dar su vida antes que ver morir a su hijo. Así que fue una matanza horrible, fue un día terrible, fue un día gris, el día más oscuro después del día del nacimiento de Jesús. Fue algo terrible. Por eso el profeta Jeremías lo había dicho de esta manera: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando de la tristeza, el lamento de todo el pueblo de Israel por la muerte de los inocentes. Fue un día terrible, un día oscuro, un día que ha quedado grabado en la historia como el día más triste para las madres de Belén y sus alrededores. Porque el corazón de un hombre maligno estaba entenebrecido y lo que quería era matar a Jesús. ¿Por qué debemos de estudiar esto? ¿En qué nos beneficia el estudiar esto? En mucho. Pero le voy a decir el propósito número 1. ¿Por qué debemos de estudiar estas cosas? Para que valoremos nuestra salvación. Porque muchas veces no valoramos nuestra salvación. Nuestra salvación vale mucho. Vale todo el sacrificio de Cristo. Vale la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso. Vale el sacrificio también de los niños inocentes que murieron en un día poco después del nacimiento de Jesús. Porque Jesús había venido para traer salvación. Y era necesario que Jesús muriera, pero antes de morir, Él pudiera enseñar a un grupo de personas que iban a llevar el evangelio por el mundo. Y hasta este momento Jesús no había hecho eso, era un niño recién nacido. Era necesario que Jesús creciera y predicara su doctrina y enseñara a hombres y mujeres cómo vivir obedientemente a Dios, el Padre Celestial. Pero todavía Jesús no había tenido tiempo para hacerlo. Era necesario que Jesús creciera. Pero para que eso sucediera, hubo un gran pago, un gran precio. Y fue el precio que pagaron esos niños que murieron en Belén y sus alrededores. Porque el rey Herodes los mandó matar. ¿En cuánto valora su salvación? Muchos cambian su salvación por una cerveza, por unos 5 minutos de placer sexual, por riquezas, por fama, por tantas cosas de este mundo. Pero su salvación costó todo el sacrificio de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. Pero también su salvación, esa Biblia que ha llegado hasta usted, costó la sangre de los niños inocentes. Y no solamente eso, los discípulos que Jesús dejó, entrenados para que llevaran el evangelio al mundo, también sufrieron el martirio a manos de gente terriblemente entenebrecida por la ira, por el enojo, por la ceguera espiritual que los mató. Pero ellos dejaron también un legado
dejaron un ejemplo a seguir y dejaron sus palabras, sus testimonios escritos. Eso está escrito en la Biblia. Y la salvación que usted tiene costó todo eso. ¿Por qué nos beneficia o de qué nos beneficia estudiar esto? Para que valoremos nuestra salvación. En el momento que le llega la tentación, acuérdese cuánta gente tuvo que sufrir para que usted sea salvo, para que usted obtenga el perdón de pecados, para que usted tenga en su mano una guía espiritual que le lleve por el camino correcto, por el camino que le enseña la voluntad de Dios para su vida. Dios le ama. Dios quiere que usted le sea fiel, pero otros han pagado un precio bien alto. Valore el perdón de sus pecados. Costó la sangre de Cristo, costó la sangre de los profetas, pero también la sangre de esos niños que murieron un día, no se sabe exactamente cuándo, pero fue después del nacimiento de Jesús. No peleemos por fechas. Lo importante no es el día. Yo no adoro el día. Algunos pelean porque dicen que Jesús nació en octubre, otros que nació en abril y otros que nació en diciembre. Pero lo importante no es si nació en octubre, si nació en diciembre o si nació en abril. Lo importante es que un día nació y nació para traerle salvación a usted y a mí. Y Él vino a pagar un precio bien alto y no solamente lo pagó Él, lo pagaron también hasta unos niños, los niños que vivieron en esa época que Jesús nació. En Belén de Judea, una gran matanza de niños fue realizada y todo ello para que usted y yo ahora podamos tener en nuestras manos una Biblia que nos enseñe el camino. Que Dios le bendiga.